Hola a todos, bienvenidos al 32º tutorial de Python. Hoy vamos a ver lo que son los parámetros y los retornos de una función. Vamos a empezar primero por los parámetros. Estos se pueden clasificar según el tipo de dato. Pueden ser escalares o secuenciales. Y también se pueden clasificar en la cantidad de parámetros, que puede ser uno solo, dos o más, o también puede ser una función sin parámetros. Y dentro de los retornos vamos a tener la misma clasificación según el tipo de dato, que puede ser escalar o secuenciales. Y dentro de la cantidad también puede haber uno, dos o más, o también puede haber funciones sin ningún retorno. Dentro de los tipos de datos en los parámetros, vamos a tener datos escalares, como dijimos anteriormente. Entre estos van a estar los enteros. Por ejemplo, en la función chr, la cual se le pasa un número entero y nos devuelve el carácter que está en esa posición en la tabla ASCII. También podemos pasar un carácter como parámetro, como por ejemplo la función ord, a la cual se le pasa un carácter y esta nos devuelve la posición en la tabla ASCII de dicho carácter. Luego tenemos los tipos de datos secuenciales, por ejemplo las cadenas. Tenemos la función len, la cual puede recibir una cadena y nos devuelve la longitud de la misma. Y también tenemos las listas, que son también datos secuenciales. Por ejemplo, la función sum, que pasándole una lista de números enteros o flotantes, nos devuelve la suma de todos los elementos. En la clasificación por cantidad de parámetros, tenemos dos o más parámetros. Una definición de una función de dos o más parámetros es de la siguiente forma. Tiene la palabra reservada def, luego el nombre de la función, y luego ponemos los parámetros, tantos como sean, separados por coma. Y cuando queremos invocar o llamar a la función, vamos a poner el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros separados por coma también. Obviamente que el primer parámetro que le pasemos cuando invoquemos a la función va a hacer referencia al primer parámetro formal dentro de la definición, el segundo con el segundo y así sucesivamente. También podemos no tener ningún parámetro en la función, para el cual la definición va a ser de la siguiente manera: la palabra reservada def, el nombre de la función, y luego ponemos los dos paréntesis sin ningún parámetro dentro. Cuando queramos invocar a la función, solamente ponemos el nombre de la función y los dos paréntesis vacíos. Ahora vamos a pasar a los retornos. Estos se clasifican por cantidad. Si tenemos un retorno, va a ser de esta forma. En algún momento de la función va a estar la sentencia return y luego la variable o un número o cualquier tipo de dato. Cuando tengamos dos o más retornos, va a ser de esta forma, la palabra return y luego todos los datos o variables que queramos devolver separados por una coma, y lo que va a hacer esto es devolver una lista con todos estos retornos dentro de esa lista, obviamente ordenados al igual que están en la sentencia return. Y finalmente, si no tenemos ningún retorno en nuestra función, como puede ser por ejemplo una función que dibuje algo en la pantalla gráfica y no devuelve ningún tipo de dato, vamos a poner solo la palabra return. Y esta lo que va a hacer es devolver none, que significa nada o ninguno. Todas estas funciones que no devuelven ningún tipo de datos se llaman procedimientos. Finalmente, la clasificación por tipo de retorno es igual que en la de los parámetros. Pueden haber cualquier tipo de retorno, desde listas, enteros, flotantes, hasta tipo booleanos. Y bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.